Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Estamos continuando nuestro estudio en Filipenses 4, del 4 al 9. Son estos 5 o 6 versículos ahí que nos hablan, como estudiamos en la primera clase, de cómo estar firmes. El versículo 1 de Filipenses 4 tiene la frase, estad así firmes. Y los consejos de Pablo que aparecen en esta carta es para que estemos firmes en el Señor. Y como estudiamos en la primera lección, en el versículo 4, firmes en nuestro regocijo, porque dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Firmes en la forma que nos presentamos al mundo, porque dice versículo 5, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Firmes en nuestra relación con Jesús, porque al final del versículo 5 dice que el Señor está cerca, lo tenemos cerca y su venida se acerca, y ambas cosas nos motivan y nos ayudan a saber cómo vivir y cómo estar firmes, que es el desafío de todos estos pasajes, estar firmes así en el Señor. De hecho, al final de esta sección de escritura, el versículo 9, tiene la frase, esto hacer. Entonces vamos a estar firmes en el Señor haciendo estas cosas que estamos estudiando. Hoy nos toca el versículo 6, Filipenses 4, versículo 6, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una cosa interesante de este pedazo de Filipenses es que hay muchos absolutos, ¿ok? El versículo 4, por ejemplo, habla de siempre, regocijaos siempre. Aquí habla de nada estéis afanosos. Aquí mismo habla toda oración y habla de todo. Entonces, todo, nunca, siempre. O sea, esas frases, esas palabras que nos hacen pensar que lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo a través de Pablo es que no es de vez en cuando, y no es a veces, y no es con parte de nuestras ganas. Aquí el consejo en el versículo 6 es no se afanen en nada. Ahora, la palabra afán ahí es interesante porque quizás entendamos esa palabra de diferentes formas, pero la palabra actual significa ansiedad, significa preocupación. Claro, tiene que ver con cuando te falta algo y lo quieres, pero tiene que ver con estar angustiado y preocupado por eso. Y yo quisiera preguntarte nomás abiertamente, ¿algo te preocupa? ¿Algo te produce ansiedad? Y yo creo que seríamos una bola de mentirosos si decimos que no. Pero dice, en nada estéis afanosos, en nada. En nada, y es interesante porque Jesús enseñó acerca de esto también, y me gustaría leer un poco de lo que Jesús enseña. Enseña algo en el Sermón en el Monte en Mateo 6, algo muy parecido en Lucas 12. La lectura en Mateo es un poco más amplia, vamos a leerla ahí. Pero en Mateo 6, empezando en el versículo 24, justo antes de que habla el afán y la ansiedad, dice, ninguno puede servir dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que a veces nos motiva a servir las riquezas es la preocupación, la ansiedad, el afán de no tener. ¿Okay? Entonces de ahí él sigue, y no sé si le puedo pedir a alguien que me haga el favor de leerme Mateo 6, del 25 al 34. Si alguien puede abrir su micrófono y leer, por favor. Mateo 6, 25 al 34. Yo puedo leer. Adelante. ¿Sí? Sí. ¿Puedo leer?
Sí, sí. Mateo 6, 25 al 34. Por favor. Okay. Ya lo leo. 25 al 34 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Eso se Abre cayó. tu micrófono, Zaida, porque no se te oye. No se oye. Ay, perdón. Continúa, ahora sí, continúa. Hasta Ay, perdón. Quedé en el 27, ¿no? Sí. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, y añadir a su estatura un codo? Los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Excelente, muchas gracias. Ok, quiero que pensemos en algo al analizar este pasaje y recordándonos donde empezamos, ¿verdad? En Filipenses 4:6, en nada estéis angustiados, afanosos, preocupados, en nada. Ahora aquí parece que Jesús se está enfocando en cosas físicas, se está enfocando en alimento, se está enfocando en vestidura, y dice, oye, tu padre sabe que necesitas todo eso. Ahora, posiblemente esas no son las cosas que te preocupan a ti. Posiblemente tú no estás preocupado por tu alimento o por tu vestidura o por el techo que tienes sobre tu cabeza. Posiblemente sí, pero posiblemente hay otras cosas que te angustian, que te causan preocupación y ansiedad. Quizás el bienestar de tus hijos, de tu familia, pues quizás cuestiones de salud, quizás hasta cuestiones espirituales, de seres queridos. Pero recordemos lo que dice el pasaje. Dice, en nada estéis afanosos, en nada estéis angustiados, en nada estéis preocupados. Y es bien interesante pensar en eso, porque es un pedido bien fuerte que nos hace ahí Pablo, decirnos que no nos preocupemos en nada. Pero me gusta lo que dice Jesús aquí en Mateo 6, porque Él nos dice que cuando hablamos de por lo menos esta categoría de cosas, que el Padre sabe que las necesitamos. Ahora, si el Padre Celestial sabe que es importante el alimento, la vestidura, el techo sobre tu cabeza, ¿a poco no el Padre Celestial también sabe que cualquier otra cosa que te causa ansiedad o afán también es importante? ¿A poco no el Padre espiritual, el Padre nuestro sabe que las cosas espirituales también son importantes? Claro que sabe, claro que lo entiende, claro que Él sabe. Entonces, si Él ya sabe lo que necesitamos, ¿por qué nos vamos a tú y yo preocuparnos? Y me gusta lo que dice el versículo 27 en Mateo 6, dice, ¿quién de vosotros podrá, con mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Una de las cosas que tenemos que reconocer cuando nos empezamos a envolver con preocupación es que la preocupación no logra nada. La ansiedad no logra nada. La ansiedad no nos ayuda a adquirir. La ansiedad no nos ayuda a salir adelante. La ansiedad no nos ayuda a solucionar el problema.
Y lo que nos está diciendo el pasaje aquí es el que te va a solucionar tu problema de necesidad en cualquier categoría. Es tu Padre Celestial que sabe lo que necesitas. Ahora pensemos un poco más, ¿verdad? Porque yo creo que lo interesante aquí es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas que nos pueden causar afán o ansiedad, ¿verdad? Y no les voy a preguntar que me compartan las cosas que les causan ansiedad o afán a ustedes, pero cada quien de nosotros que estamos aquí, estamos pensando en algo ahorita, imagino, que me causa preocupación, que me causa ansiedad, que me causa afán. Y me interesa algo muchísimo que el Padre, aquí Jesús y Pablo en Filipenses no dice, enfócate en esa cosa y solucionala. Lo que dice Jesús, versículo 34, es que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Preocúpate de servir a Dios, preocúpate de buscar su reino, preocúpate de buscar su justicia, y lo que te está causando ansiedad y preocupación y afán, Dios lo va a solucionar. Esta historia me hace pensar en la historia de Marta y María, que se encuentra ahí en Lucas, al final del capítulo 10 de Lucas. Y me llama muchísimo la atención también esto y el concepto de esta historia, ¿verdad? Porque cuando hablamos de lo que Pablo dice en Filipenses 4, él dice en nada estéis afanados. Y el problema es que yo no tengo problemas con que tengo una cosa que me causa ansiedad. Yo tengo muchas cosas que me causan ansiedad. Yo no tengo una cosa que tengo que dejar de preocuparme. Yo tengo muchas cosas. Pero él dice en nada. O sea, deja todo eso afuera. En nada te afanes, en nada te preocupes, en nada tengas ansiedad. Mira lo que dice aquí este relato en Lucas 10, 38. Y también es una historia muy conocida, pero dice, aconteció que yendo del camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y mira lo que dice el versículo 40. Pero Marta se preocupaba, y ahí la palabra preocupación es la misma palabra que es traducida afán en Filipenses 4. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, ¿estás con qué? Muchas cosas. Muchas cosas. Y otra vez, o sea, ¿cuántas cosas te causan ansiedad? ¿Cuántas cosas te causan preocupación? ¿Cuántas cosas te causan afán? Para mí, yo soy como Marta, son muchas cosas. O sea, es difícil para mí decir, hay una cosa que tengo que dejar para llegar al nada de Filipenses 4. No, yo tengo muchas cosas. Así como Marta, tengo muchas cosas que me causan turbación y ansiedad y preocupación. Y Jesús le dice por todo el frente a Marta, oye, el problema tuyo, Marta, es que estás afanada, estás turbada con demasiadas cosas, con muchas cosas. Y al parecer las cosas que le preocupaban eran cosas buenas. O sea, tampoco era que estaba preocupada en comprar drogas o en prostitución o algo feo. No, no, ella estaba preocupada en servir al Señor. Lo que le causaba ansiedad en su vida era querer servir al Señor, pero lo hacía de ansiedad, lo hacía de preocupación, lo hacía de un lugar que dependía de ella para resolver. Y le dice el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Una cosa es necesaria. Ahora, recordemos lo que leímos en el Sermón en el Monte, Mateo 6. Dice, mira, no te afanéis, no te preocupes,
sino busca el reino de Dios y su justicia. Esa es una cosa que es necesaria. Busca el reino de Dios y su justicia. Y quien estaba buscando el reino de Dios y su justicia aquí, en este escenario, era María, no Marta. El que estaba buscando el reino de Dios y su justicia era María, y ella estaba enfocándose en la una cosa que es necesaria. Entonces lo que tenemos que recordar cuando llegamos ahí a la historia, al pasaje de Filipenses 4, que dice, en nada te preocupes, es primero reconocer, yo tengo muchas cosas que dejar, no tengo muchas cosas que me causan ansiedad, no tengo muchas cosas que me causan preocupación. Y Jesús nos dice, como le dice a Marta, tú estás afanado y turbado de demasiadas cosas. Lo que tú tienes que hacer es destilar todo eso y enfocarte en una sola cosa, porque una sola cosa es importante. La forma que lo dice en Mateo 6:33 es busca el reino de Dios y su justicia. La forma que lo dice Pablo en Filipenses 3, y me encanta esto, Filipenses 3, versículo 12 al 14. Mira lo que dice aquí Pablo, me encanta esto, me encanta. Dice, no que él haya alcanzado ni que sea perfecto. Y ahí Pablo está describiendo su preocupación, su ansiedad por buscar la perfección, por presentarse bien ante Dios, ¿verdad? Que suena como algo bueno. Y dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y aquí viene la frase que me encanta. Pero una cosa hago. ¿Okay? Marta, ¿cuántas cosas estaba haciendo? Demasiadas. Cuando estamos llenos de afán, de preocupación, de ansiedad, nos estamos ocupando y preocupando por muchas cosas. Y la solución para eso es lo que dice aquí Pablo. Haz una cosa. Y ahorita vamos a ver qué es. Pero Jesús dice lo mismo, ¿verdad? Jesús dice, mira, solo una cosa es importante, María lo está haciendo. Solo una cosa es importante, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo único que importa. Y aquí Pablo lo pone de otra forma, dice, una cosa hago. Y lo que hago es que me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. Prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahí la frase, el supremo llamamiento, es un llamamiento desde arriba. ¿Okay? Dios nos está llamando desde arriba y es un llamamiento desde arriba hacia arriba. ¿Verdad? Entonces lo que dice Pablo es, la única cosa que hago es que yo me olvido del pasado y me estiro hacia Dios. Me estiro hacia arriba, de donde Él me está llamando. Eso es lo que me quita la ansiedad. Eso es lo que me quita la preocupación. Eso es lo que me permite vivir mi vida sin nada de afán. Si me enfoco en una cosa. Entonces te puedo preguntar a ti, ¿puedes hacer eso? ¿Puedes hacer una cosa? Es interesante porque más adelante en Filipenses, y ya lo referimos en el versículo 9, dice, hacer todo. O sea, tenemos que hacer todo, es muchísimo, ¿verdad? Tenemos que gozarnos siempre y tenemos que hacer que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. O sea, todas estas cosas que estamos leyendo es mucho que hacer. Pero si empezamos a pensar en eso como muchos quehaceres, nos convertimos en Martas, que estamos preocupados de muchas cosas. Y lo que nos dice Pablo es que, mira, tú puedes hacer esas cosas mientras lo destilas a un pensamiento de que vas a hacer una cosa que es importante. Busca primero el reino de Dios y justicia. Siéntate a los pies de Jesús. Estírate
hacia el llamamiento supremo de Dios, desde arriba hacia arriba, olvidándote de lo que está atrás. Con una cosa es suficiente. Y si te enfocas en una cosa, puedes disolver toda esa ansiedad. Se disuelve sola, porque estás pensando en una cosa que tienes que hacer. Y la cosa que tienes que hacer es depender de Dios, acercarte a Él, dejar que Él te resuelva. Una cosa hago, una cosa hago. Cuando vienen esos momentos de ansiedad, cuando vienen esos momentos de preocupación, piensa una cosa hago, una cosa hago. Así es como tenemos que pensar. Vamos a pausar aquí para comentarios, preguntas, observaciones, porque tenemos otra frase que analizar en Filipenses 4:6. Adelante, Gilberto. Ajá. Vicente, en donde estamos allí en el versículo 6, eso que usted viene hablando, porque allí hay una cantidad de adverbios de cantidad, nada, todo. Dice el 6, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Y cuando dice la palabra de Dios, vuestras peticiones, se refiere a varias peticiones. Y varias peticiones engendran la idea de varios afanes. ¿Sí? Claro. Adelante, hermana Nancy. Gracias. ¿Alguien más? Dora, hermana Dora, adelante. Hermano, que viendo ahorita este mensaje, qué hermoso, ¿no? Que Jesús utiliza esa palabra con Marta, ¿verdad? Que dice, solo, allá va aquí, solo una cosa, ¿no? Solo una cosa, y también la utiliza el apóstol Pablo, cuando dice también solo una cosa, ¿no? A lo que usted ahorita se refiere de que es verdad, y ahí Jesús decía, y la mejor parte y la única cosa que nosotros debemos escoger es eso, ¿no? Confiar y estar en las cosas de Él, de Dios, pues, porque como usted decía, eso viene de lo alto, de arriba, el supremo llamamiento, o sea, lo máximo, pues, el Rey de Reyes, el nivel más alto y profundo que solo Él lo tiene y lo quiere compartir con nosotros, ¿no? Entonces, qué hermoso que utilizó eso, solo una cosa con Marta, pero también viene y lo dice el apóstol Pablo, ¿no, hermano? Me llamó mucho la atención eso, qué bonito. Amén, gracias a Dios. Hermanita con la mano alzada, no sé quién eres porque no tiene tu nombre en la pantalla, pero adelante. Ok, hermanito, yo soy Sandra. Sandra, hola. Gracias. Bucaramanga, Colombia, sí. Bueno, hermanito, gracias por el tema. Es bien interesante porque, especialmente para nosotras las mujeres, porque nosotras hacemos muchas cosas a la vez. No solamente hacemos una, sino muchísimas. Y sí es cierto, porque a veces nos cargamos con muchas cosas. Pero no solamente nos cargamos con cosas materiales, también nos cargamos con mucho tipo de cosas nosotras. Pero lo lindo es que el Señor dice que tenemos que aprender a descansar en Él, porque es muy difícil, o sea, es muy tenaz andar con un corazón tan cargado, un corazón tan apresurado, como que con tantas cosas. De esa manera nosotros no podemos ver la gracia de Dios cuando estamos así. No podemos ver la bondad de Dios. No podemos ver lo que Dios sí puede hacer en nosotras, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el Señor se alegra de que nosotros vayamos a Él y que reposemos en Él, que tengamos esa fe y esa confianza de que el Señor sí va a solucionar todo lo que yo no puedo hacer, que yo descanse en Él, porque el Señor dice que nosotros tenemos que humillarnos ante Él,
Y de esa manera nosotros nos podemos regocijar en el Señor. Por eso Él dice que Él toma nuestros corazones y nos da descanso. Cuando nosotros decidimos, cuando nosotros, sus hijos, sus siervos y sus siervas, decidimos, vamos al Señor y dejamos todo en sus manos, de verdad que el corazón se siente tan tranquilo, tan relajado, porque confiamos en Él y Él es el que puede hacer todas las cosas imposibles, nos puede quitar esa ansiedad. Entonces, en vez de estar ansiosos, como dice el Señor, mejor mostremos nuestra bondad para con otras personas. Ocupémonos en las cosas del Señor, como dijo la hermanita Dora, siempre ocupadas en las cosas celestiales y dejando a un lado todas esas cosas que tengo que me hacen poner ansiosa y que me hacen perder el foco y el hilo, sabiendo que yo no puedo solucionar muchas cosas. Es el Señor que las va a solucionar por mí, que me va a ayudar. Entonces, dejo a un lado eso y me enfoco mejor en el trabajo de la obra, en lo que tengo que hacer, en el crecimiento espiritual, en agradarle más al Señor y en trabajar en su obra. Y nos vamos dando cuenta cómo el Señor va despejando todas estas cosas, cómo el Señor nos va supliendo, cómo el Señor nos va ayudando con todo ese tipo de ansiedades que tenemos cada uno de nosotros, porque podemos tener unas poquitas, pero podemos tener muchas ansiedades de acuerdo a las circunstancias de la vida, de acuerdo a lo que cada uno vivimos en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Entonces, de acuerdo a eso, el Señor nos va ayudando. Él dice que descansemos en Él. Sí, el Señor dice. Y de esa manera el Señor nos da esa paz. Es una paz que los demás no pueden entender. Que aunque tengamos dificultades y estemos ansiosas y estresados, los demás no pueden comprender esto. Claro. Solamente los hijos del Señor. Entonces, el Señor dice, no se preocupen por nada. Descansemos en Él, tengamos la confianza plena descansada en el Señor. Sí nos preocupamos porque somos humanos, pero tenemos que volver al hilo, a la oración, al ayuno, a la alabanza, al estar conectados con el Señor, y el Señor se encarga de todas nuestras circunstancias, hermanitos. Amén, Correcto. hermanitos, gracias. Correcto. Y la cosa es que hay que entender lo que nos está diciendo aquí Jesús y Pablo y Dios mismo. Es que no es que nos preocupemos solamente de las cosas espirituales, ¿verdad? Porque ahí estamos otra vez pensando en muchas cosas, ¿verdad? Él dice, preocúpate de la cosa espiritual. Es una cosa. Es un desafío. Es una meta. Es un propósito singular. Deja todo lo demás atrás y enfócate en solo eso. Ahora, eso puede tener muchos nombres, ¿verdad? Los nombres que le da a Jesús es busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? El nombre que le da Pablo es olvídate lo que está atrás y estírate hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? El nombre que le da Jesús cuando está hablando con Marta es siéntate a los pies míos y aprende de mí, ¿verdad? Pero igual, todo eso que nosotros llamamos cosas espirituales cae bajo esa categoría, pero cuando empezamos a pensar en todas las cosas espirituales que tenemos que hacer, se convierte en ansiedad, se convierte en afán, se convierte en algo más de qué preocuparnos. Y lo que dice Pablo es una cosa, es un propósito, es un fin, es una meta, enfócate en eso. ¿Se acuerdan cuando Pedro se lanzó a caminar sobre el agua? Cuando Jesús estaba caminando sobre el agua y se empezó a hundir, cuando se enfocó en la tormenta. Y él hizo una cosa, extendió la mano y dijo, Señor, sálvame. O sea, eso es lo que dice Pablo, estírate hacia el llamamiento supremo. Jesús le había invitado a venir y cuando se empezó a hundir, extendió su mano y dijo, sálvame. Una cosa. Todo, y eso todo lo que tenía que hacer. ¿Ok? ¿Alguien más? A ver, hermano, Dios le bendiga. Adelante, sí, adelante. Voy a compartir un texto bíblico con todos nosotros en 1 Pedro, capítulo 5-7, acerca del punto que está hablando de la ansiedad. Y vamos a leer el texto sagrado. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, aquí vemos que tenemos que tener toda la confianza, y los comentarios que los hermanos y hermanas han hecho es muy bonito, basado todo en la palabra de Dios.
que tenemos que nosotros siempre depender de Dios, porque ahora nosotros vivimos con Dios, ya estamos con Dios y tenemos la confianza y la seguridad de que Dios proveerá y Él nos enseñará el camino perfecto para seguir buscando la riqueza espiritual, la celestial, la divina, y así gran cosa es que estaremos aquí también en la tierra, disfrutando también de las bendiciones materiales que siempre Dios provee para todos. Porque hay un salmo, en el Salmo capítulo 4, versículo 8, es un salmo que nos lleva a una seguridad, una confianza de que todas nuestras preocupaciones la ponemos en la mano de Dios y así habla de cómo vamos a estar nosotros en tranquilidad, en paz, en confianza. Dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 4 y versículo 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, esa es la confianza que tenemos todos nosotros, que tenemos a nuestro Dios de nuestra parte, siempre nos consuela, siempre sabe, Él lo sabe de antemano ya lo que necesitamos, todas las cosas, lo que nos perturban, que nos inquietan, tenemos miedo, temores, pero recordemos que Pablo dijo a los filipenses en el 4:8, en esto de pensar. Tenemos que pensar que nosotros ya no estamos solos, no somos huérfanos, somos hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre anhelar y desear, que siempre nuestro Padre, Él nos va a dar siempre una cobija, un alimento o cualquier cosa que tengamos en la necesidad en la tierra. Bueno, yo le bendiga, hermanos. Gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Antes de regresar al texto y... Bendición. Hey, adelante. Llama mucho la atención lo que dice y secundando lo que dijo el hermano ahorita. Un texto bíblico más sería Mateo 11:28. La promesa que nos hace Dios cuando Él nos escoge, cuando nos agregamos a la iglesia de Él. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Amén. A Él, más que todo, pues. Y no nos afanemos por el mundo. Eso es lo que me llama la atención, hermano. Sí, y descansar en Él, como decía Sandra también. Ese descanso lo conseguimos en Él, pero no si no lo buscamos. No si no nos enfocamos en hacer esa una cosa, de estirarnos hacia Él, de sentarnos a sus pies, de buscar su justicia y su reino y su reinado. Bueno, vamos a regresar al texto, vamos a regresar a Filipenses 4, porque no hemos terminado el versículo 6 todavía, y Gilberto nos empezó a encaminar por ahí. Ahora sí vamos a verlo, porque hemos estado hablando hasta ahorita de la primera frase, por nada estéis afanosos. Y me llama la atención que la una cosa del versículo 6 es oración. La una cosa que nos va a solucionar el problema de ansiedad, preocupación y afán es la oración. Dice, en vez de estar afanado, dice, si no, o sea, en vez de eso, en vez de que dejes que tu ansiedad te coma vivo, en vez de eso, sean conocidas vuestras peticiones. Y como ya comentamos, tenemos muchas cosas que nos causan ansiedad y afán, muchas cosas que nos faltan, muchas cosas que nos preocupan. Son muchas peticiones, como observó Gilberto, pues todas esas peticiones que sean conocidas delante de Dios, en toda oración y ruego. Y creo que eso lo entendemos, ¿verdad? Que cuando estamos angustiados, oremos. Cuando estamos preocupados, oremos. Pongamos todo, dejamos todos en manos de Dios, como leyó ahí Víctor Armando en 1 Pedro 5, echa toda tu ansiedad sobre él. Pero lo que me gusta de Filipenses 4:6 es que nos dice cómo hacerlo. No solamente que lo hagamos, no solamente nos dice, oye, si estás preocupado, ponte a orar. Nos dice cómo orar. Y es algo que hay dos diferentes formas de leer esto, pero me gusta leerlo de esta forma. Mira, dice que sean tus peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y a veces pensamos que son esos ya como otra cosa. Vamos a rogar y orar. 2 puntos. Y ahora vamos a también dar gracias. Pero ¿qué tal si lo entendemos de esta forma? ¿Qué tal si lo entendemos de esta forma? Vamos a dejar que Dios sepa todas nuestras peticiones y oraciones a través del agradecimiento. ¿Tú sabes cómo pedir con agradecimiento? Mi mamá era experta en eso. Cuando estábamos sentados en la mesa después de cenar, mi mamá decía a mí y a mi hermana, gracias, chiquillos, por lavar los trastes. Y lo decía antes de que lo hubiéramos hecho. O sea, nos estaba pidiendo que laváramos los trastes utilizando agradecimiento. Gracias por lavar los trastes antes de hacerlo. ¿Qué tal si hablamos así con Dios? ¿Qué tal si en vez de tratar a Dios como un mesero en un restaurante, Dios, tráeme esto, tráeme esto, tráeme esto? ¿Qué tal si le decimos, gracias Dios, porque yo sé que tú ya lo vas a hacer? Gracias Dios por todas las veces que ya lo hiciste. Yo ni me tengo que preocupar porque yo sé que lo vas a hacer. Así como enseñó Jesús en Mateo 6, cuando él dice, él sabe lo que necesitas y él te lo va a dar. Y entonces ya ni te preocupes de pedírselo. Dale gracias de una vez. Gracias Dios por quitar mi ansiedad. Gracias Dios por quitar mi preocupación. Gracias Dios por solucionar mi problema. Gracias Dios por la forma que me vas a cuidar. Un desafío que es interesante, es un ejercicio divertido e interesante. La próxima vez que oras, trata de orar sin pedir nada. O sea, piensa en las palabras que estás diciendo y toda tu ansiedad y preocupación te la puedes echar a Dios sin pedirle nada. Lo puedes hacer todo a través del agradecimiento. Inténtalo. La próxima vez que oras, ora sin pedir, pero con acción de gracias. Hazle saber todas tus peticiones. Y eso nos beneficia, ¿verdad? El agradecimiento nos beneficia, uno, porque nos recuerda que Dios puede, nos recuerda que Dios lo ha hecho en el pasado. O sea, cada vez que le damos gracias a Dios por algo que ya ha hecho, estamos reconociendo su capacidad, su habilidad, su poder de hacerlo. ¿Verdad? Y no es que Dios necesita ser recordado, y no es que Dios es un egoísta que necesita que le digamos gracias. Él nos instruye a ser agradecidos por beneficio nuestro, porque me ayuda a mí a acordarme de todas las veces que Dios me ha ayudado, para que esta vez que necesito ayuda, ni le tengo que pedir, yo ya sé lo que va a hacer. Gracias Dios por hacerlo. Gracias Dios por las 20 veces que ya hiciste eso. Aquí viene otra. Vas a hacer lo mismo. Gracias. Gracias por siempre ser como tú eres. Gracias. Gracias por siempre cuidar de mí, siempre amarme, siempre ver mis necesidades y mis problemas y solucionar. Gracias Dios por ser como tú eres. Con acción de gracias, con agradecimiento. Y lo que pasa es que el agradecimiento no es simplemente una cosa que hacemos. Me gusta mucho lo que dice Colosenses 3:13. La última frase de Colosenses 3:13 dice, y sed agradecidos. O sea, el agradecimiento no es solamente algo que se hace, es una forma de ser. Si siempre estás pensando en quién es Dios y qué ha hecho Dios por ti, se te va a hacer fácil hablar con Dios de esa forma. Gracias Dios por ayudarme como yo sé que me vas a ayudar con este problema que tengo. Gracias Dios por quitarme la ansiedad. Gracias Dios por acogerme y cuidarme, porque yo sé que lo vas a hacer. Con acción de gracias. Y cuando oramos de esa forma, se van a dar cuenta que la ansiedad se va disipando, va desapareciendo. Es una garantía.
se los prometo. ¿Ok? Preguntas, comentarios, observaciones. Eso es todo lo que tenemos para hoy. De nada estés angustiados y pedir a través del agradecimiento, haciendo una cosa. Hermano Vicente, Adelante. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 20 al 19. Pablo nos enseña, estad siempre gozosos, ya lo habíamos visto, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. O sea, es importante ser agradecidos, que hace parte de tener encendido ese espíritu, de tener encendido esa llama de Dios en nuestros corazones. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Es un gran mensaje de Pablo para cada uno de nosotros. Es mi comentario, hermano. Eso de en todo, es otra vez esa misma idea de siempre agradecidos, gracias en todo, de nada estar afanado. Gracias en todo es difícil. Me dijeron que tengo cáncer, gracias Dios. Me despidieron del trabajo, gracias Dios. Mi ser querido tuvo un accidente automotriz, gracias Dios. O sea, ¿cómo que gracias en todo? Es que a través del agradecimiento nos recordamos a nosotros mismos en manos de quién estamos. Tenemos que expresarle ese agradecimiento en toda situación a Dios. Y esa es la única forma de deshacernos de la ansiedad, de deshacernos del afán, porque en nada tenemos que estar afanados. ¿Ok? Hermano Pío, ¿nos diréis una oración de cierre, por favor? Claro, hermano. Disculpe, hermano. Hermano Vicente, disculpe. Sí. Sandra, adelante. Es que lo que pasa es que la angustia lo que hace en nosotros es que nos quita la fe de que nosotros tenemos al Señor. La angustia nos separa y no nos deja gozarnos en lo que realmente estemos viviendo, cualquiera que sea la situación. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso es que el Señor dice que acudamos a Él, que dejemos la angustia en las manos de Él, que descansemos en el Señor, que estemos alegres a pesar de cualquier circunstancia. No que no vamos a tener circunstancias en la vida, claro que sí, pero tenemos a veces que aprender a manejar estas cosas, a confiar más en el Señor, a confiar más plenamente en Él, porque la angustia lo que hace es que nos separa del Señor. Entonces perdemos esa confianza en el Señor y nosotros mismos queremos darle solución a las cosas y queremos correr por todos lados, y ahí donde nosotros nos apartamos del Señor. Nosotros somos totalmente dependientes del Señor, no somos independientes, somos dependientes de Él. Claro. Entonces, bueno, hermanito, solamente quería aportar eso y quería pedirle el favor si después de la oración usted me permite hacer una alabanza de acuerdo al texto. Gracias. Y además, cuando pensamos en la falta de fe, que es lo que causa nuestra ansiedad, el mejor alimento para tu fe, la mejor herramienta para que crezca tu fe es el agradecimiento. Es reconocer para ti mismo lo que Dios ya ha hecho. Eso te fortalece la fe, porque te recuerda cada vez que lo haces quién es Dios y qué ha hecho Dios. Hermano Jacobo. No se te escucha, hermano. El micrófono está abierto, pero no se te escucha. Ahora ¿Aló? sí. Ahora sí. Hermano Vicente, el texto sagrado que usted explica es tremendo, que cuando estamos preocupados
que tenemos que orar, o sea, hablar con Dios. Dios nos habla cuando leemos su palabra y nosotros le hablamos a Él cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Y nosotros, en lo posible, debemos evitar de tomar antidepresivos, salvo que el médico competente estudie la naturaleza del caso. Pero si nosotros, como dice el apóstol Pablo aquí, una salida una solución es orar. Y de esa manera, entonces, le hablamos a Dios y como dice ahí, dándole gracias, y Dios entonces nos da su paz. Gracias, hermano Vicente. Gracias, hermano. Ok. Ahora sí, hermano Pío, la oración final, por favor. Sí, vamos a orar. Bondadoso y eterno Dios, que